Hombres, ¿cuándo fue la última vez que lloraron? Cuando cumplí 4 años, lo que me regaló mi papá fue violencia. Te cuento, en mi fiesta, uno de los niños estaba jugando y me pegó un cabezazo en la frente. Me solté a llorar como si se me fuera la vida. Mi papá me cargó y me llevó al baño, y en vez de consolarme, me soltó un golpe durísimo. Ya eres un niño grande y los niños grandes no lloran. Fue todo lo que me dijo antes de irse, dejándome ahí, literal, lamiéndome las heridas. Desde ese momento, me esforcé a morir para no volver a mostrar que estaba triste. Me volví tan bueno en eso que hasta mi papá empezó a ponerme trampas para ver si me quebraba. Llegaba a la casa y encontraba mis figuras de acción destrozadas con un cuchillo, o de repente ponía en la tele videos de las escenas más sangrientas de películas de terror. Pero el recuerdo de mi cumpleaños número 4 me dolía tanto que jamás me dejé vencer. A veces, cuando mi papá no estaba, mi hermano mayor, Sam, intentaba acercarse. Está bien sentir cosas, me decía mientras me acariciaba el pelo. Solo no lo hagas frente a papá, pero conmigo puedes hablar de lo que sea. En ese entonces, yo andaba tan clavado con querer quedar bien con mi papá que hasta llegué a pensar que Sam era un cobarde. Nunca lo delaté, pero en el fondo deseaba que se muriera por ser tan débil. Sentía que eso se merecía. Y bueno, una vez mi papá llevaba a Sam y a mí a la escuela, los dos en el asiento de atrás, cuando de repente un coche salió disparado por la calle. Mi papá alcanzó a frenar justo a tiempo, pero en eso, de la nada, un camión nos chocó de frente. Así son las cosas cuando manejas en Nueva York en pleno Halloween. Yo logré cubrirme y solo salí con una conmoción leve, pero en el hospital supe que Sam no lo había logrado. Sentí como si el cuerpo se me apagara. Viendo hacia atrás, seguro estaba disociando. Cuando por fin lo procesé, días después, la única explicación que me di fue que Sam se murió porque era débil, y eso le tocaba. En todo mi duelo raro, no derramé ni una lágrima, y eso hizo que mi papá me quisiera el doble. Me decía que yo sí era un hombre de verdad y que iba a crecer fuerte. Era como si lo que él decía fuera mi única fuente de felicidad. Cada vez que sentía que la tristeza me iba a ganar, la tragaba y la mandaba al fondo del estómago. Mis días se volvieron siestas eternas y atracones de comida. A los 15 años ya pesaba 180 kilos y tenía la mente hecha un desastre, sin poder recordar siquiera cómo se sentía la empatía. Vivía en mi rollo pensando siempre, si hago sentir mal a alguien, es su bronca. Cuando cumplí 16, la orientadora de la escuela me llamó a una junta obligatoria. Yo pensaba que me iba a regañar por mi actitud o a decirme que ya necesitaba bajar de peso, pero en vez de eso, me miró con sus ojos azules enormes. Nate, estoy preocupada por ti. Todos lo estamos. Me dio un folleto de terapia. Guárdalo, creo que te puede ayudar mucho. ¿Qué onda?, le grité. Con todo respeto, yo no necesito un loquero. Fue lo último que dije antes de guardar el papel y salirme. Reaccioné igual que lo haría mi papá, hasta que más tarde pasó algo. Ese día, él estaba viendo Sueños de fuga, la peli favorita de Sam. Desde abajo, podía imaginarme la cara de Sam, y como siempre decía las frases de la película, al mismo tiempo que los personajes. Por primera vez en años, quise llorar, pero no me salía ni una lágrima, así que mejor marqué el número de la terapia. La psicóloga me dijo que ya me estaba esperando, y tuvimos la primera sesión en ese instante. Ni hablamos de dinero ni nada. Al final, lloré como nunca, abrazado a mi almohada para que mi papá no oyera, pero lloré. Desde ahí empecé a escribir un diario y a meditar. Volver a sentir era tan cansado que dormía horas y horas todos los días, pero me gustaba. Empecé a entender por qué la gente no simplemente se quita la vida. Sentía el corazón tan lleno. Un día estaba en la mesa con mi papá y me ganó la felicidad. ¿Y tú, hijo, por qué andas tan contento? ¿Ya tienes novia?, me preguntó con esa sonrisa de papá que ya se la sabe. La neta, papá, empecé a ir a terapia, le contesté, moviendo la pierna de los nervios. Mi papá se quedó helado con el hot dog a medio camino. ¿Qué dijiste? La vena de la frente parecía que iba a explotar. Me salí corriendo en cuanto aventó una silla contra la pared. Llorando, cerré la puerta de mi cuarto y marqué al 911. Les di mi dirección y me senté pegado a la puerta, oyendo los gritos y cómo destruía cosas mientras se acercaba. El piso temblaba con sus pisadas. Nate, abre la puerta ya, gritaba, y golpeaba tan fuerte que parecía que la puerta se iba a caer. ¿Crees que necesitas terapia? Yo sí te voy a dar motivos para llorar. No contesté, solo apreté el teléfono. La operadora me decía que ya venía la ayuda y que intentara calmarme. Nunca en mi vida me había sentido tan asustado. Pensé en Sam y me pregunté si estaría orgulloso de que por fin me defendiera. Veja a história completa clicando neste vídeo aqui embaixo.